con la AFIP, Estudios Sequeira y Asociados te acompañan a solucionarlos. Derecho tributario, derecho societario, contabilidad. Estudios Sequeira y Asociados. Encontranos en Rosario de Santa Fe 231, oficina 9. O podés llamar también al teléfono 0351 421 2570 o al 423 93 66. Estudio Sequeira y Asociados. Bueno, la primera pregunta para el doctor Marcos Sequeira es que a pesar del fallo de la Corte que establece que no pueden nombrar un representante por el Frente de Todos, fue designado a través del voto de la mayoría en el Senado. ¿Qué opina usted al respecto sobre que aunque hubiera un fallo rechazando la postura y determinando que el señor juez sería el que tendría que estar en esa banca, igual lo votaron y aprobaron el nombramiento? Bueno, sobre lo que ha ocurrido de no tener en cuenta el fallo de la Corte, tiene muchas implicancias, porque tengamos en cuenta que es un alzamiento de un poder del Senado de la Nación, en este caso, por sobre otro poder, que es el Poder Judicial de la Nación. Y bueno, como todos conocemos, si bien los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen facultades o prerrogativas en cuanto a cantidad y calidad semejantes, el Poder Judicial tiene más facultades que los otros poderes públicos porque es el único que está habilitado a realizar el control de constitucionalidad. Esta situación evidencia una gravedad institucional enorme. Esta manera de sentir que se decía que era como una especie de golpe de Estado, yo no creo que sea tanto como un golpe de Estado, pero evidentemente acá hay un problema muy serio. Por ejemplo, ¿para qué continuar con los juicios que se están llevando a cabo en este momento por los temas de corrupción en contra de la actual vicepresidenta y demás? No tendría ningún tipo de sentido si todo va a terminar en la Corte y la Corte, si llegara a fallar, porque la prueba sabemos que es lapidaria, es prácticamente imposible que haya una sentencia de sobreseimiento. Va a haber una sentencia de condena que va a ser confirmada en casación y la Corte, ¿qué va a hacer? Este, confirmaría esa sentencia. Ahora bien, si el Senado, en este caso, que se puede personificar en una persona, ¿no?, que hoy está a cargo del país porque el presidente no se encuentra acá, toma esta decisión, porque la decisión es de ella. Pensemos que cuando se fue a votar, la oposición se retiró y por eso también la ley de presupuesto se sancionó por unanimidad, pero sin la presencia de la oposición. Bueno, ¿qué pasaría cuando lleguen sentencias de condena a la última instancia, que es la Corte Suprema? Y lo que ha pasado ahora nos haría que pensar que no haría nada, no se cumplirían esas sentencias. O sea, prácticamente lo que ha ocurrido es neutralizar el poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de desarticular un régimen que creíamos que era un régimen democrático de gobierno. Bueno, esto evidencia que no es democracia lo que tenemos, sino autocracia. Es, es sumamente serio y obviamente esta decisión del Senado tendría que dar objeto a una nueva presentación directa ante la Corte y también si tuviéramos un fiscal totalmente independiente, acá hay una comisión de un delito. Debería instruirse una causa penal en contra de quienes lo han avalado, en este caso el Senado. Estudiar el tema de los fueros, quitar los fueros y someterlo a un proceso penal. O sea, creo que es grave. Pero creo también que la Corte durante
estos últimos años se ha metido en cuestiones en donde no tiene incumbencia, particularmente desde la postura del doctor Lorenzetti, que está convencido que la Corte cumple un rol político y bueno, los otros ministros no dicen otra cosa. Y en realidad, lo hemos hablado en otras ocasiones, la Corte no cumple ningún rol político. El que marca la política es otro poder del Estado. La Corte realiza el control de constitucionalidad y de convencionalidad. O sea que esto es también un poco consecuencia de no cumplir lo que manda la Constitución respecto al Poder Judicial, lo cual no quiere decir que se justifique. Creo y espero que se haga un planteo rápidamente a la Corte Suprema para que se deje sin efecto esta decisión del Senado, para que asuma juez en el Consejo de la Magistratura y bueno, creo que también esto lleva a la necesidad de revisar el Consejo de la Magistratura. Recordemos que empezó con una cantidad de miembros, después se disminuyó porque convenía esa cantidad de miembros para tener la mayoría. La Corte dijo que era inconstitucional esa disminución de 20 a 13, se volvió a la composición de 20. Bueno, ya ahora con esta división que se ideó para poder tener mayoría, se vuelve a fijar desde un poder al que no le corresponde quiénes son los que van a estar ocupados de designar los jueces, nada más y nada menos. Así que yo creo que esto es muy grave y también me alarma que los medios, que quienes están afectados por esta decisión, que somos todos los argentinos, he visto muy pocas entrevistas a constitucionalistas. Bueno, creo que hay un poco de temor también en ese sentido. Pero si no hay una reacción eh, más o menos inmediata, directamente podríamos ir a la calle Talcahuano y cerrar el Palacio de Justicia, porque tendríamos una justicia simbólica. Ojalá que eso no ocurra. La segunda pregunta, doctor, es el hecho de que se ha publicado por todos lados de que Formosa vuelve a los expedientes de papel, atento a que ya no hay pandemia. ¿Qué opina usted del retorno a los expedientes de papel o ya el hecho de la digitalización ya no se puede abstraer y tuvo una repercusión positiva? Sobre la decisión de volver al expediente en papel, creo que, por un lado, Argentina no está en condiciones de tener expediente electrónico. Nosotros en Córdoba hemos tenido hace muy poquito tiempo la experiencia de que se hackeó el sistema judicial y la verdad es que todavía no se ha recuperado y no se sabe en qué condiciones se va a recuperar la información. Hay una cantidad de pedidos de rehace y creo que el tema de la digitalización en todos los aspectos, ¿no? En todo lo que tiene que ver entre el vínculo del Estado con los ciudadanos, es algo que no tiene marcha atrás. Pero me parece que es muy poco lo que se está invirtiendo y que consecuentemente en esta situación, y más tratándose de la justicia, el tener un campo de inseguridad tan importante, causas civiles, causas penales, eh, justifica, creo yo, volver al expediente en papel hasta tanto se tenga la posibilidad de contar con un sistema que verdaderamente funcione. No digo que sea invulnerable, ¿no? Porque han hackeado al Pentágono, así que cómo no van a hackear a la DGI, a Renta o a un tribunal. Pero evidentemente cuando incluso uno va a hacer una presentación de una contestación de una demanda en el ámbito contencioso administrativo,
tiene toda una serie de pautas semejantes a la que fija la Corte por acordada para el recurso extraordinario, pero acá no está fijado el límite por una acordada de la Corte, que es inconstitucional desde mi punto de vista, sino que está fijado ese límite porque está hecho el sistema, seguramente por un experto en informática, acompañado por alguien que no es abogado, o si es abogado tiene muy poca experiencia. Lo mismo sucede con los sistemas informáticos de los fiscos. La DGI, que fue la primera que enarboló el tema de la digitalización, todavía no tiene habilitado, no sé, el planteo de multinotas. Esta mañana veía un caso donde no se puede compensar el impuesto a los ingresos brutos, un saldo a favor que tiene una empresa, con el importe a pagar, porque no lo prevé el sistema, el formulario digital. Bueno, todo eso muestra que se ha ido demasiado rápido al expediente digital. Y esta velocidad ha hecho que lo que esté en danza no funcione. Y con otro problema más grave, que es lo que tiene que ver en el ámbito federal, ya que mencioné la Corte Suprema de Justicia y los tribunales federales, bueno, y las reparticiones tales como la DGI, bueno, la posibilidad de acceder al sistema para presentar lo que sea en el interior, prácticamente necesita esperar a que cierre Buenos Aires. O sea, para hacer una presentación de una declaración jurada, un contador tiene que esperar a que sean las 5 o 6 de la tarde y recién ahí puede acceder al sistema. Eso muestra también que no funciona lo que tenemos. Volver al papel, sin lugar a dudas, es un retroceso. La digitalización ha llegado para quedarse. Como vos que también estás en la educación, las clases virtuales, las conferencias virtuales, no va a haber en ese aspecto una vuelta al pasado. Sin embargo, eh, lo que viene pasando y esta decisión que se ha tomado tiene que ver con que no funciona, y eso está a la vista de todos, el expediente electrónico. Y no solamente no funciona en el ámbito judicial el expediente electrónico, sino que tampoco funciona todo lo que tiene que ver con los demás organismos con los cuales se vinculan los ciudadanos, vuelvo a decir, con el Estado, ya sea como contribuyentes, ya sea haciendo un pedido, a través de, no sé, una dependencia como defensa del consumidor, no funciona. Esto hemos ido muy rápido y hemos ido improvisando. No se ha hecho de la mano de especialistas. Han actuado ingenieros con muchísima capacidad. Yo estuve en una parte de cuando se comenzó todo este proceso en el ámbito de la DGI, que es justamente un ingeniero Farré, hermano de un tributarista muy reconocido, estuvo a cargo en esa primera etapa. Pero bueno, ahí hay que poner gente que tenga formación jurídica, formación tributaria, formación contable y fundamentalmente lo que tiene que ver con el expediente electrónico en el ámbito judicial, que es donde se dirimen las controversias, sin lugar a duda, es insuficiente e inaceptable que existan estos límites materiales y que, bueno, es tan sencillo entrar al Poder Judicial de las provincias y también el de la Nación, extraer información, bueno, hackear. Creo que ni sabemos qué es lo que ha sucedido en muchísimos casos. En la situación de Córdoba con el hackeo. En resumen, pienso que no está mal
dar un paso al costado, no un paso atrás, pero un paso al costado, y hasta tanto se tenga un sistema probado y que, bueno, tenga un grado de posibilidad de frenar los ataques cibernéticos de afuera, eh, volver al papel. No nos cae bien a ninguno, sobre todo a quienes trabajamos haciendo una presentación, por ejemplo, en la Corte, de un recurso extraordinario. Ahora es bárbaro, incluso la constitución de domicilio en Capital Federal, ya eso ha quedado en el olvido. Pero bueno, con esta prueba de lo que ha sucedido, de lo que viene sucediendo, me parece que ese paso al costado no solamente debieran darla, en el caso de esta provincia, el Poder Judicial, sino también los poderes administrativos. Por lo menos haciendo funcionar a la par, como fue al inicio en Córdoba, ambos sistemas, hasta tanto tener, pero perfectamente determinado, que el sistema informático funciona bien. Una vez que esté probado eso, que esté probado bien, porque Córdoba es la muestra de que no se probó bien, y en el ámbito federal tenemos otra muestra peor todavía, volver al papel y llevar dos expedientes, aunque resulte una carga burocrática, me parece que es lo que corresponde hacer. Como última pregunta, doctor Marcos Sequeira, queríamos consultarle si ya tiene media sanción el proyecto de ley que favorece la tarea de los cartoneros. Efectivamente, el presidente Alberto Fernández, al comienzo de su mandato, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que se titulaba Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo. Bueno, pasados los años, casi 2 años, sin que esto prosperara, de repente pasa a tener ya la aprobación de diputados, y con un cambio en el nombre que lo dice todo. La ley ahora se llama Ley de Gestión Integral de Envases, responsabilidad extendida del productor e inclusión de trabajadoras y trabajadores recicladores. Bueno, pocas veces hemos visto una ley que tenga un título tan grande. ¿De qué se trata? Se trata de un nuevo impuesto, un impuesto que tiene una alícuota del 3% y que lo va a pagar el productor. Sin embargo, aquel productor que tenga un sistema de reciclaje propio va a quedar eximido del pago de este 3%. O sea que pasaríamos a tener dos sistemas. Un sistema que va a financiar, se va a financiar con la recaudación, con lo cual se le daría más beneficio a los cartoneros, a los carreros, a los recicladores, etcétera. Y otro sistema privado, entre comillas, aunque no es tan privado, que no va a pagar el 3%, pero va a necesitar, y acá viene la trampa, de la aprobación del Ministerio de Ambiente. ¿Quién va a ejercer un control, una supervisión de manera permanente? Y las aprobaciones van a ser siempre transitorias y van a tener que ir renovándose. Creo que va a resultar mucho más sencillo que directamente los que están reciclando no lo hagan más, porque cuando el Estado, y este Estado que tiene muy mala fama y muy mala historia desde el punto de vista de la corrupción, eh, el darle acá el manejo de la aprobación de este sistema privado de gestión de los residuos, bueno, se me ocurre que el que no esté dispuesto a hacer una inversión extra por debajo de la mesa no va a obtener nunca esa aprobación. Si uno lee el texto, bueno, viene bárbaro, ¿no? Fortalecer a las cooperativas de cartoneros, crear plantas de reciclaje para que no haya más basura a cielo abierto,
sacar a los cartoneros de la informalidad, pero no se dice cómo, abaratar la logística, pero no se dice cómo. En realidad acá lo que se hace es aumentar a las empresas, crearle un nuevo impuesto que es del 3%, pero que cuando llegue al consumidor va a ser del orden del 10%. ¿Por qué? Porque este impuesto lo paga primero el productor. El productor lo va a trasladar al mayorista, el mayorista al minorista y el minorista al consumidor final, como pasa con el impuesto a los ingresos brutos, en algo que nosotros llamamos efecto cascada. Consecuentemente, actualmente un producto de primera necesidad, depende cuál, pero tiene un costo impositivo de entre el 50 y el 60%. Y esto le va a agregar un 10% más. Un tema para tener en cuenta. Otro tema para tener en cuenta es que acá cuando uno lee el propósito de la ley, esto de dejarlos mejor a los cartoneros y demás, se pregunta por qué la recaudación va a ir a parar a un fideicomiso que va a administrar la nación, cuando los fondos debieran llegar a los municipios, que son los que se vienen haciendo cargo del tema del tratamiento de los residuos. Ya sabemos todos los problemas que hay en esto. Incluso hay municipios que gastan hasta el 40% de lo que recaudan para el tratamiento de los residuos. Y que solamente por el recupero de algunos logran un 10%, suponte, pero tienen un costo aproximado del 30%. Y bueno, acá el dinero va a entrar a la nación. ¿Y qué va a ocurrir? Que el municipio, que hay más de 2.000 acá en la República Argentina, hay 2.300 municipios, va a llegar, por supuesto no va a llegar el monto que se va a recaudar, o el porcentual que corresponda al municipio amigo. El municipio que no sea amigo, me parece que va a pasar lo mismo que con los fondos de coparticipación de impuestos, ¿no? Le llega menos y le llega tarde. Y acá se ha creado una nueva caja para el Estado Nacional, que es de 800.000 millones de pesos. Es una cifra realmente significativa. Uno lee lo que dice, por ejemplo, Cabandier, mejorar el diseño de los envases a través de un ecodiseño, crear un sistema de gestión de envases y un sistema de economía circular que va a fortalecer la cadena de valor, generar inversión, desarrollo y tecnología. Bueno, uno lee esto hoy, tratado en la Cámara de Diputados, y a la par uno conoce que hoy cerró la única fábrica de cierres que había en la Argentina porque no tiene insumos y no la habilitan a importar. Con lo cual, ahora no sé, los productos que lleven cierre y se fabrican en la Argentina lo van a tener que reemplazar con otra cosa. O sea, andaremos todos con una abrochadora o un hilo de coser. En otras palabras, eh, es un nuevo impuesto en un país donde la presión tributaria ya no da para más y que es como viviendo en otra realidad, se crea esto, haciéndole creer a la gente más humilde, que es la que está en esta cuestión del recupero, los cartoneros y demás, que a ellos les va a llegar algún beneficio. Bueno, yo no creo que les llegue ningún beneficio. De esta forma concluye el bloque Sequeira y Asociado. Estuvimos hablando con el director del estudio jurídico, el doctor Marcos Sequeira, que nos acompañará el próximo programa. Hacemos una nueva pausa. No se vayan, que ya seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo.